podemos relacionar con el mundo que nos rodea y aún más allá de lo que es el mundo físico. Estos 5 sentidos es el tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído. También nos ha dado Dios estos sentidos en términos espirituales, no solamente en términos físicos, que nos ha dado estos sentidos, pero también de manera espiritual. Y entonces, si aprendemos nosotros a utilizarlos adecuadamente, será para nuestro bien. Y miren lo interesante del asunto. Por ejemplo, con la vista podemos ver y podemos mirar. Es cierto que utilizamos como sinónimos ver y mirar. Sin embargo, hay una diferencia. Oímos ruidos, pero escuchamos con atención lo que nos dicen. Es decir, en términos generales nosotros oímos de todo, pero de manera específica miramos aquello que nos interesa, aquello que es importante para nosotros. Ver es general, mirar es específico. Ver no requiere mucha de nuestra atención, mirar exige toda nuestra atención, mirar con detenimiento. En el caso del oído, y hoy vamos a hablar sobre desarrollando oídos que escuchan. En el caso del oído, podemos oír y podemos escuchar. Oímos ruidos, pero escuchamos con atención lo que nos dicen. Muchos adolescentes y jóvenes han aprendido a oír, pero no a escuchar. Porque escuchar incluye el elemento de obediencia. Y las mamás saben muy bien que cuando le dicen algo a su hijo, el hijo, aunque lo oiga, no lo escucha. ¿Y cuál sería la prueba? La prueba sería que mamá le dijera, hijo, ayúdame a lavar los platos. O a la hija, ayúdame a limpiar la sala. Bueno, la orden se dio, el hijo oyó, pero al no obedecer, significa que no escuchó. Entonces necesitamos oídos que no solamente oigan, pero que también escuchen. De manera espiritual esto es importante. Fíjense que el salmista, y justamente esta tarde vamos a estudiar el Salmo 38, y allí en los versículos 13 y 14 del Salmo 38, el salmista, cuando recibe comentarios de lo que está pasando en contra de él, al igual que le pasó a Job, dice él, mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo, que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. A veces los hijos, cuando les pedimos que hagan algo, que nos ayuden en algo, hacen como que no oyen, se vuelven salmistas, hacen como que no escuchan y luego preguntan a la mamá qué fue lo que dijo cuando mamá viene con la chancla en la mano. Tenga cuidado porque ahora ya es delito y no puede usar la chancla voladora. Ya las autoridades han hecho una ley que usted no puede jalarle en la oreja al hijo, aunque quisiera,
y tampoco darle cocotazos y menos aventarle la chancla voladora. Así que ya no va a poder practicar con los hijos. Pero los hijos oyen, pero no escuchan. ¿Cómo desarrollamos nosotros oídos que escuchen y no solamente que oigan? Bueno, la palabra de Dios es maravillosa y nos enseña que si prestamos atención a lo que Dios nos dice a través de dos buenos maestros, vamos a poder desarrollar oídos que escuchen. La primera de ellas, la experiencia personal. Aprendemos cosas acerca de la vida a través de las decisiones que tomamos. Aprendemos cosas a través de las consecuencias que experimentamos. Aprendemos a través de los errores que cometemos, de las caídas que sufrimos, de los aciertos que logramos. Tenemos que aprender de nuestra experiencia personal. Cada situación en la vida tiene para nosotros una enseñanza. Dios nos deja enseñanza a través de ello, siempre y cuando nuestro oído esté afinado a lo que Dios quiere decirnos a través de lo que nos sucede. Cuando éramos pequeños, en nuestra experiencia personal, si veíamos a los superhéroes, llegamos a creernos Batman o Superman, en el caso de los varones, o la superchica, la chica maravilla, en el caso de las jovencitas. Agarramos un pedazo de tela, agarramos una sombrilla, saltábamos desde la cerca o de un árbol o de algo, porque nosotros veíamos que pues Superman volaba, y entonces volábamos ahí con ese poco de tela, solamente para herirnos, para lastimarnos, para darnos cuenta que no éramos ni Batman, ni Robin, ni Superman. Corríamos hacia la pared y ¡boom!, nos rompíamos la nariz. ¿Qué aprendíamos? Que la pared es dura, que la nariz es débil, que la pared es dura y que cuando nos golpeamos la nariz sale sangre. La nariz pierde, la pared gana. Para la siguiente ocasión ponemos más atención a lo que papá y mamá nos dijeron acerca de que no tendríamos que imitar a los superhéroes, obedecemos y ya no más raspones, ya no más narices lastimadas y ya no más sangre innecesaria. Bueno, tan maravillosa es la vida que aprendimos de niños, aprendimos como adolescentes, aprendimos como jóvenes, y la vida continúa y aprendemos todos los días de nuestra vida. De hecho, no tenemos tiempo suficiente para incluir todas las experiencias personales, pero todas estas experiencias personales nos edifican, nos ayudan, nos nutren, nos benefician cuando afinamos nuestros oídos espirituales y nos convertimos en las personas que Dios quiere que seamos. Aprenderemos mucho de las consecuencias, aprenderemos mucho de las experiencias personales y aprenderemos siempre que Dios tiene propósito en cada situación en la vida. Llama mi atención el Salmo 119, en la experiencia personal del salmista, los versículos 67 y 71. Voy a entresacar solamente el 67 y el 71. Él dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay quienes aprendemos muy fácilmente y hay quienes aprendemos hasta ser humillados.
hasta sufrir las consecuencias de una mala decisión. Pero, bendito sea el Señor, que a través de las experiencias personales podemos aprender, pero no es suficiente. Así que Dios nos da a otro maestro, y es que aprendemos de la experiencia de otras personas. Siempre recuerdo a mi padre, y él tenía pocos dichos, pero muy acertados. Él decía que es sabio el que experimenta en cabeza ajena. Lo único que quería decir es, aprende de lo que le sucede a las demás personas. Y es sabiduría de parte de Dios que nosotros podamos ver la vida de otros y aprender de ellos. Hay que dejarlos que se crean Superman, se avienten de la pared, se lastimen la nariz y si se voltean a nosotros, ya nosotros les decimos, ¿ya aprendiste? La pared es dura, la nariz es débil, la pared es dura, la nariz saca sangre, la pared es dura, gana, la nariz es débil, pierde. Escuchamos con atención el testimonio de otras personas y podemos poner las enseñanzas de ellos en nuestro corazón y no necesitamos correr contra la pared ni aventarnos de un árbol para experimentar si aprovechamos la experiencia de otros. Hay libros de testimonios que son maravillosos. Algunos de estos son fuertes, hablan de experiencias difíciles. Hay algunos libros que son clásicos, hay libros que son contemporáneos, pero cada uno de estos testimonios tienen enseñanza para nosotros. Proverbios 22:3 nos comparte: el prudente ve el mal y se esconde, pero el ingenuo pasa y recibe daño. Nosotros podemos ser prudentes para aprender de la experiencia de otros. La Biblia nos habla de personas sabias y el beneficio de ser sabios, pero también habla de personas que cometieron errores y que de alguna manera nos han dejado también enseñanzas. Las consecuencias de estos dos grandes maestros, la experiencia personal y la experiencia de otros, si afinamos nuestro oído espiritual, vamos a aprender y vamos a adquirir sabiduría a través del testimonio de otras personas. Es una manera extraordinaria como Dios nos enseña, siempre y cuando afinemos nuestros oídos a la enseñanza que Dios tiene a través de estas personas. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido una lección a través de lo que le sucedió a otras personas? Es decir, nosotros no pasamos desapercibido si alguien cometió un error y tuvo consecuencias. Estoy aprendiendo que no debo cometer ese error para no sufrir las mismas consecuencias. Siempre vamos a tener tiempo de poder analizar las experiencias de otras personas y que nosotros podamos aprender de cada uno de ellos. A mí en lo personal me bendice bastante el hecho de saber que en la Biblia la vida de cada siervo de Dios, de cada sierva del Señor, ha traído enseñanza para nosotros porque se presenta tal y como sucedieron las cosas. La Biblia no oculta nada, presenta de manera cruda las consecuencias de pecados, errores, fallas de algunas personas, pero también presenta aquellas experiencias positivas que
beneficiaron la vida de otros y de sus siguientes generaciones. En tercer lugar, no solamente tenemos dos grandes maestros, la experiencia personal, la experiencia de otros, pero también si afinamos nuestro oído espiritual, podemos escoger a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, nuestras prioridades. El Señor nos ha dado no solamente un libro, nos ha dado 66 libros en una colección maravillosa, en donde encontramos relatos de hombres y mujeres. Cuando la abrimos y leemos sus vidas, nos van a hablar de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, qué conviene y qué no conviene. Y cuando afinamos nuestros oídos espirituales y escuchamos lo que cada hombre y cada mujer nos comparte, nos sorprenderemos la cantidad de enseñanzas edificantes que vamos a tener en la vida. Podemos hablar de muchos personajes. Solo quiero recordar algunos de ellos, de Sansón, de Gedeón, ver los errores que ellos hicieron para que no hagamos lo mismo. Podemos hablar y caminar a la par de Moisés y a través del desierto, tomar en cuenta lo que él hizo y en lo que falló. Podemos oír la queja de los israelitas, podemos ver cómo Moisés luchó con la manera correcta y la manera incorrecta de hacer las cosas y su continua comunión con Dios, su consulta constante con el Señor. Tenía que tomar una decisión, iba con Dios y la platicaba y se dejaba guiar por el Señor. Sin embargo, Moisés cometió errores muy fuertes que tuvieron consecuencias también muy difíciles para él. Podemos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, sentarnos allí y escuchar a Salomón con toda su sabiduría, sus conclusiones acerca de la vida. Podemos hablar de Sara, mujeres maravillosas como Sara, como Raquel, como Rebeca, como Ana, como Elizabeth, como María, como Marta. La lista es interminable. Hombres y mujeres a quienes podemos escuchar y adquirir sabiduría de sus vidas. Todo esto está disponible para nosotros si abrimos la palabra de Dios y leemos en ella. Ahí está prevista la bendición para nosotros. El salmista, en su propia experiencia, en el Salmo 119, los versículos 99 y 100, nos comparte: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Cuando escuchamos y obedecemos los mandamientos de Dios a través de la Biblia, el Señor nos da la sabiduría que necesitamos. Tendremos toda la sabiduría necesaria para convertirnos en el hombre y en la mujer, en la esposa, en el esposo, en el empresario, en el hombre de negocios, en el padre, en el abuelo, en la abuela, el hijo, la hija, el estudiante que Dios quiere que seamos. Gracias a toda la enseñanza que el Señor tiene en su palabra. Por eso es importante que nosotros mínimo leamos la palabra de Dios, aunque a veces argumentamos que no tenemos tiempo para leerla, estamos muy ocupados. Nos gustaría leerla, pero decimos, tengo tantas cosas que hacer que no me da tiempo para leer la palabra. Pero si nosotros escogemos nuestras prioridades a través de la lectura de la palabra de Dios y le preguntamos al Señor cuál es lo más importante en nuestra vida, seguramente que Él nos va a decir qué es lo importante y podemos tomarlos como prioridad en nuestra vida. Claro, no pasamos desapercibido que la palabra de Dios nos enseña
que la primera prioridad en la vida es nuestra relación con Dios. Esto logramos, esta relación con Dios, la logramos por medio de la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a la casa del Señor, la meditación, el servicio a nuestro Señor y a los demás, a través de las disciplinas espirituales. Allí afinamos nuestros oídos y obedecemos a nuestro Padre Celestial. Otra prioridad que la Biblia establece en nosotros es mi cónyuge, el esposo, la esposa. Otra prioridad es la familia. Otra prioridad es el cuidado de nuestra salud. Son prioridades establecidas por la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad descubrir la manera en que podemos disfrutar plenamente de estas prioridades. No es responsabilidad de Dios, es responsabilidad nuestra. Él nos enseña en su palabra, pero tenemos que afinar nuestro oído espiritual, pensar creativamente y, ¿por qué no? Hacemos lo que Dios nos manda, pero le agregamos un elemento de diversión, de gusto para disfrutar. ¿Cómo mezclo las disciplinas espirituales con la alegría, con el disfrutarlo? Bueno, por ejemplo, en mi caso personal, voy a compartir con ustedes un testimonio personal. Me gusta mucho el café, me encanta. Me gusta el aroma del café, me gusta el sabor del café y, por supuesto, acompañado con un panecito, ¿verdad? Mínimo uno. Disfruto las mañanas una vez que envío alimento para los grupos con estudios bíblicos, meditaciones, estudios en audio. Después de eso, tomo mi tiempo para mi devocional personal y lo acompaño, mi lectura de la palabra, mi tiempo de oración, mi aprendizaje del Señor, con una buena taza de café y un panecito. Aunque sea pan de Villaflores, aunque sea pan de San Cristóbal. Así que no solamente disfruto el leer la palabra, pero plenamente disfruto mi taza de café y leer mi Biblia tranquilamente. Mi taza de café y orar al Señor. Mi taza de café, mi panecito y meditar en la palabra de Dios. Es como estar en el cielo. Aunque últimamente la hermana Olguita, en lugar, antes del café, no pasamos el café, sino además del café, me incluye mi jugo verde antes del café y lo disfruto también. Mi jugo verde y mi meditación en la palabra. Mi jugo verde y mi aprendizaje del Señor, mi jugo verde y la meditación en Él. Disfruto ese tiempo. Disfruto las dos cosas. Mi relación con la esposa, con mi esposa, lo disfruto plenamente. Si le agrego el elemento de una buena comida, por supuesto que eso está todavía mejor. Dentro de un rato, mi esposa me ha pedido que le lleve a comer y vamos a ir a comer juntos a un restaurante. Vamos a disfrutar plenamente de platicar, de hablar, de conversar frente a un plato de una comida favorita. En el caso de ella, una de sus comidas favoritas, pues la venden en Berriozábal y vamos a tener que ir a Berriozábal. Pero mientras comemos, disfruto hablar con ella. Disfruto su compañía. Ella es feliz, yo soy feliz. Lo hacemos porque es algo agradable. Dentro de las prioridades que el Señor nos pide es la relación de pareja. Y es una relación que debemos disfrutar plenamente.
Cuando tomamos las prioridades de la vida y la mezclamos con algo que disfrutamos, lo vamos a hacer todo el tiempo. Cuando lo hacemos así, realmente comenzamos a vivir lo que creemos. Es bueno mezclar la alegría con alguna de las prioridades que la palabra de Dios nos enseña para disfrutarlo. No hagamos todo por compromiso, sino también aprovechemos para disfrutar algo de la vida unido a una prioridad que el Señor nos pide. Miren, me encontré con un versículo extraordinario en Deuteronomio 28. Anótelo por ahí para que después lo lea, o si no, vuelve a escuchar la predicación más tarde. Deuteronomio 28, versículos 47 y 48. Miren el reclamo del Señor a su pueblo Israel. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Para nuestro Señor era importante que Israel le sirviera, y le sirvió Israel, pero le sirvió por compromiso. No lo hizo con alegría, no lo hizo con gozo en su corazón. Nosotros aprendemos de la palabra en el Nuevo Testamento que Dios bendice al dador alegre. No solamente bendice al dador, bendice al dador alegre. El reclamo del Señor no es porque Israel no le sirvió, sino porque Israel no le sirvió con alegría y con gozo de corazón. Fue un servicio por compromiso, y eso no se disfruta. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Si tuviéramos que contestar una pregunta en cuanto a las prioridades que la palabra de Dios nos enseña, ¿cuál es la prioridad de vida más importante a la luz de la palabra de Dios? Seguramente vendría a nuestra mente y a nuestro corazón la historia de cuando Jesús vino a visitar a sus amigos Lázaro, María y Marta a su casa. Marta estaba ocupada, ella andaba apurada haciendo un montón de cosas, seguramente preparando la cena para el Señor, cosas buenas, pero cosas al fin. María estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra, escuchando su mensaje, escuchando lo que Él estaba enseñando. No estaba tan ocupada como lo estaba Marta, así que ella le dijo: Señor, dile a la desconsiderada de mi hermana que me ayude. Presta atención a lo que dijo el Señor acerca de las prioridades en la vida y qué es más importante. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto lo encuentra usted en Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42. Lucas 10, 41 y 42. En otras palabras, el Señor está diciendo que hay un montón de actividades en las que podemos involucrarnos. Hay un montón de prioridades que tendremos. Pero María había escogido la más importante, había escogido la buena parte, dice el Señor. Ella estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Cuando afinamos nuestros oídos espirituales, prestamos atención para obedecer lo que el Señor quiere decirnos. Termino con la enseñanza de que desarrollar nuestros oídos espirituales requiere
un tiempo diario a los pies de Jesucristo. Los grandes atletas, los grandes músicos hacen ciertas cosas una y otra y otra y otra y otra vez. Ellos tienen ciertas disciplinas que repiten cada día. Ellos practican algunas cosas que normalmente no harían, pero eso les hace estar en el nivel en que se encuentran. Por ejemplo, un concertista de música, ya sea un principiante, ya sea un intermedio o de clase mundial, ellos hacen ciertas cosas cada día, una y otra y otra y otra y otra vez. Ellos practican sus escalas para darle destreza a los dedos y ellos se mueven con rapidez y con gran precisión, pero porque ensayan una y otra vez sus escalas, haciendo fácil lo que de otra manera sería difícil. Todo aquel que tiene un instrumento musical debe practicar una y otra y otra y otra vez. Nuestro tiempo devocional debe ser como las escalas de los concertistas de música o los ensayos para los grupos de alabanza, la práctica para aquellos que tienen un instrumento musical. Es tiempo de afinar nuestro oído para escuchar la voz del Señor, para establecer las prioridades en la vida, para mezclar lo que es responsablemente que debemos cumplir con algo divertido. Y entonces lo comenzamos a hacer diariamente. La madurez espiritual va a ser el resultado de escuchar día a día a nuestro Señor y obedecerle. Hay una gran diferencia entre una persona que hace las cosas una sola vez y un discípulo que está dispuesto a sentarse a los pies del divino Maestro Jesucristo y aprender cada día de Él. Mientras nos sentamos, amados hermanos, a los pies de Jesús y tenemos un tiempo devocional que complementamos con algo que nos agrada y algo divertido, comenzaremos a desarrollar oídos que escuchan. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y si podemos empezar esta semana nuestros devocionales, nuestra lectura de la palabra, nuestro aprendizaje a través de la experiencia de otros, nuestro aprendizaje a través de nuestras propias experiencias, seguramente que el Señor afinará nuestros oídos para que aprendan a escuchar y no solamente a oír.